Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy, porque tenemos una historia que creemos que les va a encantar. Si son amantes de las historias románticas, de los viajes inesperados y de esos momentos que te sacan una sonrisa automática, entonces prepárense, porque este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a sumergirnos en el aniversario íntimo de una pareja especial, Hande y Kerem, y lo vamos a hacer nada más y nada menos que en la ciudad del amor. Sí, exactamente. París. Creemos que cada pareja tiene sus momentos mágicos, y el de Hande y Kerem fue uno de esos que te hacen creer en el amor eterno. Así que si les gustan este tipo de relatos, no olviden darle al botón de suscribirse ahora mismo para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras. Esto se pone bueno. Bueno, ¿por dónde empezamos? Imaginen esto, un aniversario, pero no uno cualquiera. Hande y Kerem, después de una relación llena de risas, desafíos y, sobre todo, un amor incondicional, decidieron celebrar sus años juntos de una manera muy especial. No querían grandes fiestas ni multitudes. Querían algo íntimo, algo que solo les perteneciera a ellos dos, un respiro en medio de sus vidas ocupadas para reconectar, para recordar por qué se enamoraron y para escribir un nuevo capítulo en su historia de amor. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo que París? París con su aire romántico, sus calles adoquinadas, la Torre Eiffel brillando en la noche, los pequeños cafés con olor a café recién hecho y croissants, es el escenario perfecto para cualquier historia de amor, ¿verdad? Así que Hande, con esa chispa en los ojos que la caracteriza, organizó una sorpresa para Kerem. No le dijo dónde iban, solo le dio una fecha y una maleta. Kerem, siempre confiando en el buen gusto y la intuición de Hande, aceptó el desafío con una sonrisa. Y cuando aterrizaron y se dieron cuenta de que estaban en París, la emoción fue palpable. Imaginen la cara de Kerem, esa mezcla de sorpresa y gratitud al ver a Hande, y de darse cuenta de que este viaje era su regalo. La elección del hotel fue crucial. No querían un hotel lujoso y ostentoso, sino uno con encanto, uno que tuviera esa atmósfera parisina auténtica. Encontraron un pequeño hotel boutique en el corazón de Montmartre, con vistas a los tejados de zinc y a lo lejos, la silueta inconfundible del Sacré-Cœur. Las habitaciones eran pequeñas pero acogedoras, llenas de detalles que te hacían sentir como si hubieras viajado en el tiempo. La primera noche fue mágica. Después de desempacar y de un momento de admiración mutua, Hande y Kerem salieron a dar un paseo. La noche parisina con sus luces titilantes invitaba a la conversación tranquila, a los abrazos espontáneos. Caminaron a lo largo del Sena, disfrutando de la brisa fresca y del sonido lejano de un acordeón. Para la cena, Hande había reservado una mesa en un bistró tradicional, de esos que te hacen sentir como un local más. Sentados uno frente al otro con una botella de buen vino francés, brindaron por su amor, por los años vividos y por los que vendrían. Hablaron de todo y de nada, recordando sus primeros encuentros, sus sueños compartidos, sus miedos superados. Fue una conversación íntima, llena de complicidad y de ese entendimiento tácito que solo se consigue con el tiempo y el amor verdadero. Al día siguiente decidieron explorar la ciudad a su propio ritmo, sin prisas, sin itinerarios fijos. Se perdieron por las calles del Marais, descubriendo pequeñas galerías de arte, librerías antiguas y tiendas de moda únicas. Se detuvieron a tomar un café y un pastel en una terraza soleada, observando a la gente pasar. Kerem, que es un fotógrafo aficionado, no paraba de capturar cada momento, la sonrisa de Hande mientras admiraba una flor, la arquitectura de un edificio antiguo, el reflejo de las luces en los charcos de una calle lluviosa. Hande por su parte disfrutaba de la tranquilidad, de ver a Kerem feliz, de sentir que este era su momento, un oasis en medio de sus vidas cotidianas. Una de las cosas que más les gusta a Hande y Kerem es la comida, y París, por supuesto, no decepciona. Disfrutaron de croissants recién horneados por las mañanas, de crepes dulces y salados, de quesos exquisitos y de ese arte de la repostería francesa que es simplemente incomparable. Cada comida era una celebración, una oportunidad para compartir sabores y sensaciones. No se olvidaron de visitar un mercado local, donde compraron quesos, frutas y un buen pan para improvisar un picnic en uno de los jardines más bonitos de París. Imaginen sentados en el jardín de Luxemburgo, bajo la sombra de los árboles, disfrutando de su humilde banquete mientras los niños juegan a lo lejos. Esos pequeños detalles, esas experiencias sencillas, son las que realmente fortalecen los lazos y crean recuerdos imborrables.
Por supuesto, una visita a París no estaría completa sin la icónica Torre Eiffel. Decidieron subirla al atardecer. Ver París iluminarse desde las alturas mientras el cielo se teñía de tonos naranjas y rosados, fue un momento realmente sobrecogedor. Anne se apoyó en Kerem, y él le rodeó con un brazo sintiendo la conexión profunda que los unía. No necesitaron muchas palabras. En ese silencio compartido bajo el espectáculo de luces, se dijeron todo. Fue un instante de paz absoluta, de plenitud, de sentirse juntos contra el mundo, pero en el mejor de los sentidos. Otro momento que destacó en su viaje fue un paseo en barco por el Sena. Ver los monumentos emblemáticos de París desde el agua, como Notre Dame, el Louvre, el Musée d'Orsay, mientras el sol se ponía, fue una experiencia inolvidable. Las historias que Kerem le contaba a Ande sobre los edificios, sobre la historia de la ciudad, añadían una capa de profundidad a la belleza visual. Se sentían como en una película, pero era su película, su historia, su momento. Y para culminar su aniversario íntimo, Ande había planeado una última sorpresa. Una cena privada en un lugar con vistas espectaculares. No era un restaurante famoso, sino un pequeño balcón o terraza escondida que había investigado previamente. Con la ayuda de un servicio local, decoraron el espacio con luces tenues, velas y flores. Trajeron su vino favorito y una selección de los mejores manjares parisinos. Sentados allí con la ciudad a sus pies, compartieron un último brindis. Hablaron de sus metas futuras, de los sueños que aún querían cumplir juntos, y de la certeza de que, sin importar lo que la vida les deparara, siempre tendrían el uno al otro. Fue un momento de profunda gratitud, de reafirmación de su compromiso y de celebración de la hermosa vida que habían construido juntos. En resumen, el aniversario íntimo de Ande y Kerem en París fue una oda al amor en su forma más pura. Fue una celebración de la conexión, de los momentos compartidos, de la belleza de la vida cotidiana y de la magia que se encuentra en los detalles. No se trataba de grandes gestos, sino de la autenticidad de sus sentimientos y de la elección de un escenario que amplificara esa intimidad. París les ofreció el telón de fondo perfecto, pero fueron Ande y Kerem quienes llenaron cada rincón de la ciudad con su amor. Desde los paseos por Montmartre hasta las vistas desde la Torre Eiffel, cada momento fue una pincelada en el lienzo de su historia de amor. Y hasta aquí nuestro viaje íntimo con Ande y Kerem. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta pequeña escapada romántica a París. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Ahora, nos encantaría saber qué piensan. ¿Han tenido alguna experiencia similar? ¿Cuál creen que es el ingrediente secreto para un aniversario íntimo perfecto? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y conversar con todos ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha sacado una sonrisa o les ha inspirado, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman el romance y los viajes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias y aventuras. Muchas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.